Saludos y bendiciones en Cristo Jesús a nuestros hermanos y hermanas de Sendero, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Hoy estamos en la mesa de la palabra con esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y nos acompaña el reverendo Padre Luis Padilla. Buenos días. Hola, saludos. Una bendición tenerlo acá en Senderos. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y hoy es el día de la resurrección para toda nuestra diócesis y la iglesia. Una fecha muy importante, un día de una gran celebración. El Evangelio lee así. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, les dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él había dicho. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Juan de esta mañana. Sí, buenos días a todos y a todas. Luego de una semana tan intensa, ¿verdad?, que hemos vivido toda la Semana Santa, por fin llegó el día culmen de toda nuestra celebración. Hemos vivido intensamente estos días, particularmente en la iglesia, lo que conocemos como el Triduo Pascual. Hoy culmina precisamente con la gran fiesta, el domingo principal de todos los domingos del año, el domingo de la resurrección. Y hemos escuchado este hermosísimo pasaje del Evangelio, según el Evangelio de San Juan, que nos habla de esa experiencia de la resurrección del Señor. El testimonio que recoge este Evangelio de las experiencias vividas por María Magdalena, aquella mujer que tuvo ese encuentro tan y tan especial con el Maestro, del que la misma palabra de Dios dice que el Señor sacó 7 demonios que le atormentaban, ¿verdad? Y ese concepto bíblico de demonio, que realmente no se trata del diablo como tal, sino de esas fuerzas negativas que de alguna manera le obstaculizaban en su vida. Fue una liberación tan y tan profunda que María Magdalena se hizo una discípula muy cercana del Maestro. Y es ella la que al comienzo de aquel día, el tercer día, está allí, llega al sepulcro, llega al lugar
donde habían puesto al Maestro, donde habían puesto al Señor. Dice este evangelio que no llevaba nada. Hay otras versiones de los otros evangelios que dice que llegaron con los aceites para untar el cuerpo del Señor. Pero ella está allí sin nada. Está allí esperando estar cerca del Señor, que ya había pasado esa muerte tan terrible. Y cuando llega se encuentra con aquella gran sorpresa, el sepulcro con la rueda, con la piedra rodada, el sepulcro ya está vacío, y inmediatamente sale a llevar la noticia de lo que había encontrado, y esa experiencia también vivida por aquellos dos apóstoles, Pedro y el apóstol San Juan, que el evangelio dice que era el que acompañó a Pedro, pero que entró y miró, y luego dice el evangelio que creyó. Regresan entonces a la casa, pero llegan totalmente cambiados. Vemos entonces cómo la resurrección del Señor, ¿verdad?, va tocando cada una de aquellas vidas como lo hacía Jesús antes de su muerte física. Ese encuentro con Jesús siempre cambia, siempre es una experiencia transformadora. Y es interesante lo que dice el evangelio. ¿Por qué los discípulos estaban ocultos? Se habían ido antes de la muerte del Señor. Y es porque los discípulos también estaban siendo acechados por las autoridades romanas, estaban siendo acechados por las autoridades judías. Así que estaban temerosos porque su vida corría peligro. Ese es un gran ejemplo del evangelio que nos da la resurrección del Señor. En primer lugar, ¿qué causa en aquellos discípulos? Valor. No les importó para nada el riesgo que corría su vida, y allí fueron a llegar a donde habían puesto al Señor, porque tenían la noticia de que el sepulcro estaba vacío. Uno de ellos dice el evangelio que se fue creyendo, y fueron a su casa de vuelta. Y se queda María Magdalena. Y es interesante lo que nos dice la palabra de Dios. María Magdalena se queda llorando, afligida, angustiada, porque encuentra que el sepulcro está vacío y no sabe dónde han puesto el cuerpo del Señor. Y entonces tiene aquel diálogo con el que ella piensa que es el jardinero de aquel lugar. No les reconoce, y es interesante, porque podremos dar muchas explicaciones. Tal vez tendría sus ojos llenos de lágrimas, la misma angustia que tenía al saber que ya no estaba el cuerpo del Señor allí, pero ciertamente hacía pocas horas que ella había estado con el Señor, y nos dice el texto bíblico que no les reconocía. Así que tenemos allí para poder entonces hacer una reflexión. ¿Qué ocurrió con ese cuerpo del Señor? ¿Qué cambio había manifestado en aquel cuerpo transformado y glorioso que anuncia que el Señor venció la muerte, que el Señor está gloriosamente entre nosotros? Así que no es hasta que el Señor se revela a María que entonces ella sabe que es el Señor. ¿Y cuál fue la reacción de María? Mira, rápido lo quería tocar. Y Jesús le dice, detente, María, porque todavía no he ido al Padre. Así que es un evangelio que nos lleva a renovar nuestra fe. Precisamente el apóstol Pablo dice en la primera carta de Corintios que si Cristo no resucitó, vana es la fe de aquellos primeros cristianos. Y ese es el testimonio más fuerte que tenemos en la Sagrada Escritura, porque es anterior a este evangelio. El evangelio de Juan se escribió entre el año 60 y el 100, y el evangelio y la primera carta a los Corintios se escribe en el año 35 al 36 aproximadamente. Así que allí Pablo está dando ese testimonio también. Dice, fueron muchos los testigos de la resurrección del Señor,
Lo vio primero Cefas, luego los discípulos, más de 500 seguidores del Señor también lo vieron. Y entonces dice, de esos 500 todavía hay muchos de ellos que están vivos. ¿Qué testimonio más contundente de que Cristo venció la muerte, se levantó del sepulcro y vive? Ese es el fundamento de nosotros los cristianos, el fundamento de nuestra fe. Estamos celebrando en nuestra Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico el año de la fe. Pues ojalá que este tiempo que estamos comenzando hoy, que es el tiempo de la Pascua, lo podamos vivir como una renovación de nuestra fe, de nuestra esperanza en el Señor. Porque esa resurrección del Señor no fue solamente un evento que podemos ubicar en un momento determinado de la historia. La resurrección del Señor se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Porque cada vez que alguien tiene ese encuentro con el Señor, vuelve a crecer, a nacer en él la fe, y esa fe le levanta esa vida espiritual sobrenatural en él. Cada día que ocurre eso, cada instante que ocurre eso, es la resurrección de Cristo que se hace manifiesta en la vida de los creyentes. Cuando yo era niño recuerdo que mi mamá me hacía historias de mis ancestros, y esa historia que ella nos contaba nos llevaba a nosotros a vivir aquellas experiencias del pasado. Ese es el poder del relato de las cosas acontecidas. El relato del Evangelio de la resurrección del Señor tiene ese mismo poder en nosotros. Por eso cada uno de nosotros, como seguidores, como discípulos, como enviados a llevar la buena nueva, tenemos que seguir contando ese relato, porque cada vez que hablamos de la resurrección del Señor a otro, hacemos que esa experiencia de resurrección se haga presente en aquel que recibe el mensaje. Ojalá que estos 50 días de la gran fiesta de la Pascua sea el tiempo para que cada uno de nosotros seamos esos que repliquemos, esos que llevemos el mensaje de la resurrección y hagamos nuevamente presente a Cristo en la vida de tantas personas que necesitan vivir, renacer nuevamente. Les deseo a todos que tengan una feliz Pascua de Resurrección, a ti también, Yadira. Amén. Y hay una expresión de nuestra iglesia que dice, el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, y respondemos, es verdad, ha resucitado, aleluya, aleluya. Bendiciones, Padre, y gracias por tus palabras de esta hermosa mañana. Bendiciones a todos ustedes que nos están sintonizando y no se quite porque tenemos un poco más de senderos.